Importante decirles que lo que hoy detiene a Cienfuegos fue una acusación fechada en agosto de 2019, porque interceptaron, ¿no?, mensajes en donde le dicen el padrino y posteriormente lo ubican, ¿no? Visualmente ubican al padrino. Curioso, mis amigos, curiosos momentos los que estamos viviendo. Y más cuando hablamos de un cártel, ¿no? Porque también aquí hay involucrado un cártel. El cártel H2. Un cártel que no teníamos muchos en la mira, porque es más importante hablar del cártel Sinaloa, el cártel Jalisco Nueva Generación, los Zetas, ¿no? Acaparan mucho los medios de comunicación. Pero todo esto de Cienfuegos se desprende por la presunta protección que él le dio a este cártel H2. Y para que entendamos cómo funciona esto de los grupos criminales en México y que agarremos un mejor panorama, le agradezco mucho a José Reveles, periodista experto en seguridad nacional, que nos ayude a iluminar el camino sobre estos temas. Te agradezco mucho, José Reveles. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muchísimas gracias, espero que nos oigamos bien. Ahí te escuchamos, no, ahí está. Ahora sí. ¿Se Había escucha como bien? un delay, pero ya. Perfecto. Sí, perfecto. Correcto, estamos aquí listos. José, ayúdanos a entender esta función, ¿no? Acusan justamente al exsecretario de la Defensa Nacional de proteger al cártel H2, pero parece que todo esto se desprende del cártel de Sinaloa a raíz del juicio con el Chapo Guzmán. ¿Cómo entendemos la operación criminal y su vinculación con las Fuerzas Armadas ahora? Ya no solo con la policía, también con las Fuerzas Armadas. Bueno, hay que explicar que ocurrió en tiempos diferentes, digo, aunque pueda haber sido continuado, pero vamos a decir que el lapso en el que Genaro García Luna, siendo secretario de Seguridad Pública Federal, sirvió particularmente al cártel de Sinaloa fue en tiempos de Felipe Calderón y en tiempos de Vicente Fox cuando era director de la AFI. Y ahora estamos hablando del general Salvador Cienfuegos, que fue titular de la Secretaría de la Defensa Nacional en tiempos de Enrique Peña Nieto. Y por tanto, si sirvieron a grupos diferentes, podría darse el caso, porque no fueron contemporáneos en esa protección. O pudieron haber sido, no lo sabemos todavía. Pero lo que quiero decir con esto es que parecerían contradictorias las acusaciones de encubrir o ayudar, auxiliar, participar, aceptar sobornos con el cártel de Sinaloa por parte de García Luna y por parte de un grupo al que denominan aquí H2, que finalmente es una derivación de los Beltrán Leiva, al general Salvador Cienfuegos. Estamos hablando también de otra geografía, estamos hablando de Nayarit. A eso también voy. Ayer mencionábamos que no se nos podía perder de vista el exfiscal de Nayarit, que también está en la prisión, ¿no? Está en su caso está en la corte de Brooklyn, en donde está el caso de Genaro García Luna y a donde aparentemente va el de Salvador Cienfuegos. ¿Existe alguna línea que se pueda trazar entre el exfiscal de Nayarit, el H2, ¿no?, y Salvador Cienfuegos Cepeda? Absolutamente creo yo que ahí hay un nexo, y lo mencionaba en otra conversación anterior, que no se olvidaran que Edgar Beitia, que fue el fiscal de Nayarit, está preso en Estados Unidos. Y muy posiblemente parte de esta información ya la haya aportado él, porque él incluso era el fiscal en funciones cuando fue abatido el hombre, la persona a la cual se denominaba H2. Fue un ataque que participó incluso un helicóptero de la Marina e hizo disparos desde el aire. Es muy espectacular porque es de noche, se ven las ráfagas, se ven las luces, y abatió a 7, 8 criminales, y entre ellos al H2 y al H9, que era su primo. Entonces estamos hablando de un acontecimiento hace 3 años que encaja en las fechas que está señalando la Corte de Estados Unidos con respecto de cuándo pudo haber sido el general Cienfuegos un servidor
del narcotráfico, o un cómplice, o un colaborador, un participante activo. Hoy hay un debate muy interesante en la opinión pública y he escuchado muchas veces decir al presidente Andrés Manuel López Obrador que México, pues en algún punto fue un narcoestado. Escucho a Olga Sánchez Cordero decir que no, que hubo narcogobierno, ¿no? El narcogobierno de Calderón, el narcogobierno de Enrique Peña Nieto, pero que decir narcoestado es mucho más grande porque el Estado es mucho más grande. Pero veo figuras como un fiscal, policías, involucrados también en las nóminas de los grupos delincuenciales. Desde tu perspectiva, ¿qué es narcogobiernos, narcoestado o cómo podemos entender este México y estos personajes que nos gobernaban? Sí, yo creo que es más exacto, más preciso decir narcogobierno, porque está hablando de administraciones, de etapas en la vida política de México, en donde pudo haber esta connivencia, esta complicidad, de tal manera que los servidores públicos destinados, nombrados para atacar a la delincuencia organizada, estaban al servicio de la delincuencia organizada. Eso es lo que ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y por tanto estamos hablando de narcogobiernos, y él lo ubica perfectamente en tiempos de Felipe Calderón. Pero ya el caso Cienfuegos corresponde, como secretario de la Defensa Nacional, al sexenio de Enrique Peña Nieto. Hay que decir que el general Salvador Cienfuegos no es cualquier persona, es un militar de carrera que ha tenido puestos muy relevantes, fue encargado de muchas zonas militares, muchas regiones militares, tanto en Chiapas como en Guerrero, donde ya se le atribuía estar ligado con los Beltrán Leiva, como en Guadalajara y todos los alrededores, donde estuvo ni más ni menos que Jesús Gutiérrez Rebollo, el zar antidrogas que estuvo en la cárcel también y ya murió. Estuvo en 5 zonas militares por lo menos. Entonces, el conocimiento que tiene de la geografía mexicana, de los modos, de las rutas, de la posibilidad del trasiego de droga, está ahí. Falta que le comprueben ante una corte que eso fue real y que tengan las pruebas, las evidencias suficientes, se habla hasta de grabaciones, ¿no? En donde se demuestre que en efecto un secretario de la Defensa Nacional, como nunca había ocurrido en la historia de México, esté siendo pues procesado ahora en los Estados Unidos. ¿Qué opinión te merece el que lamentablemente estos procesos no se lleven a cabo en México? ¿Es falta de ganas, falta de voluntad o no podemos? ¿O qué pasa con nuestro sistema judicial en la fiscalía? ¿Dónde está el atorón, ¿no? Desde tu perspectiva, del por qué estos casos no los llevamos en México. Hoy Andrés Manuel dice que no hay investigación aquí contra Genaro García Luna, ¿no? Hoy menciona que no hay investigación en contra de Cienfuegos. No son casos que lleva Estados Unidos y que México coopera, pero no son casos que iniciaran acá. ¿Qué pasa con México que no somos capaces de someter estos juicios aquí? Bueno, me parece que en el caso de Genaro García Luna sí había algunos antecedentes. Había imputaciones públicas, incluso quien lo acusó ante el presidente Felipe Calderón por escrito, que fue el comisario Javier Herrera Valles, por esa razón fue encarcelado. Y después salió libre 4 años después, sin tener ningún cargo comprobado. Incluso hay una resolución también de la Organización de Estados Americanos en su favor, para que el Estado le repare ese atropello. Estamos hablando de denuncias también por parte de periodistas. En libros que fueron escritos hace varios años, está denunciado Genaro García Luna como un hombre corrupto, como un hombre que manipulaba la opinión pública, que en nombre de la guerra de Calderón presentaba todos los días a supuestos delincuentes, algunos de los cuales están en prisión sin haber cometido algún delito. O sea, hubo una fábrica de culpables en ese sexenio. Hubo, sobre todo en bandas de secuestradores, en temas como el de Florence Cassés, en donde sí hay una acusación en contra de García Luna, que está viva,
pero no tiene que ver con el narcotráfico, ¿no? Por eso tal vez haya esta sensación de que no se ha hecho nada en México contra esta persona. Contra el general Salvador Cienfuegos me parece que sí está más lejos de haber existido esta ola de denuncias por parte tanto de autoridades como de colaboradores como de periodistas. Pero me parece que México está dispuesto en ambos casos, y ya lo empezó a hacer con García Luna, a aportar la información que tenga disponible aquí, más allá de si se inició un juicio o no se inició. O sea, México va a ser un coadyuvante, vamos a decir, en las acusaciones contra esos exsecretarios de Estado mexicanos. Hoy en esta breve audiencia en contra de la primera audiencia de Salvador Cienfuegos, se menciona y se solicita explícitamente que no le den libertad bajo fianza, pero, o sea, que lo dejen encerrado, que no le den la oportunidad de venirse a México, ¿no? Prácticamente es hacia donde va encaminado esta situación, y que no le den la oportunidad de fugarse o de regresarse a México porque no va a pasar nada. ¿Qué tan grave estamos ante ese concepto? Eso era previsible, ya había ocurrido con Genaro García Luna en 2 ocasiones en que pidió seguir su proceso en libertad, e incluso ofreció una fianza de $1 millón, que luego subió la oferta a $2 millones, pese a lo cual se la negaron. Me parece que de inicio hay una especie de protocolo en donde un personaje de alto calibre, como es un general exsecretario de la Defensa del país vecino, pues sí corre el riesgo la justicia estadounidense de que se le vaya, de que se la evada. Entonces, por eso, estas medidas restrictivas, que aunque hay una diferencia de edad, 52 años de García Luna contra 72 de Cienfuegos, están en el mismo rango de influencia, tanto en México como en Estados Unidos, con mucha gente que estaría dispuesta a colaborar con ellos para huir, para evadir este juicio que yo no dudo en llamar histórico, porque son 2 secretarios de Estado mexicanos que están siendo juzgados en una corte que fue la misma que juzgó a Joaquín El Chapo Guzmán. Ante los ojos del mundo es lo mismo. Un capo de capos de la criminalidad como Joaquín El Chapo Guzmán, que ya está condenado a cadena perpetua, y 2 funcionarios del más alto nivel de los gobiernos mexicanos. Tengo que hacerte la misma pregunta que le hice a César Gutiérrez, que de hecho es hijo de Gutiérrez Rebollo. Y es, ¿qué es lo que hace, qué es lo que hizo que un militar como Cienfuegos se corrompiera? Escucho mucho el debate, y dentro de estos argumentos, uno que me sorprende un poco es el de que es culpa de que el gobierno los sacó de los cuarteles, que de no haber sacado a los militares de los cuarteles, el no haberlos expuesto a realizar tareas de seguridad que realiza comúnmente la policía, esto no hubiera pasado, que prácticamente fue la decisión de sacarlos para que lo que hace que una persona como Cienfuegos termine prácticamente protegiendo a grupos criminales. ¿Es la estructura del gobierno la que está mal, o la estructura del gobierno o del partido que gobernó en ese momento? ¿Qué opinas sobre esto? Yo creo que al nombrarlos en esos puestos se les da un poder, digamos que inconmensurable, que no tiene límites, que pueden hacer y deshacer con las vidas de los ciudadanos, con su integridad física, me refiero a torturas, con su libertad, porque me refiero a cárceles clandestinas o legales. Y esto viene desde hace muchas décadas en México. Toda la llamada guerra sucia se operó de esa manera. Y así operaba la Brigada Blanca, que tenía oficinas en el campo militar número 1, pero también tenía oficinas civiles, vamos a decir, policiales, en varios de los sitios cercanos al Monumento a la Revolución y en Circular de Morelia número 8. Y los jefes de estos grupos en aquella época llegaron a ser los represores por excelencia de este país, desde los Miguel Nazararo hasta los Fernando Gutiérrez Barrios, hasta los Sagún Vaca, hasta los Durazo Moreno,
Y, por supuesto, desde el punto de vista militar, los Francisco Quirós Hermosillo, los Mario Arturo Costa Chaparro, acusados ellos dos de los vuelos de la muerte. México, antes de la dictadura militar argentina, ya practicaba este delito de lesa humanidad de arrojar supuestos guerrilleros o reales guerrilleros desde un avión árabe israelí al mar con peso para que los cuerpos no flotaran. Jamás. Entonces, eso es una acusación formal que estuvo en tribunales y por la cual no hubo ninguna condena contra Mario Arturo Acosta Chaparro. Primero se murió Quirós Hermosillo en la cárcel, preso por proteger a Amado Carrillo, es la acusación, en un tribunal castrense. Y luego Acosta Chaparro fue liberado justamente en tiempos de Felipe Calderón, y yo digo que por Felipe Calderón le ayudó a conseguir un amparo que le permitió regresar al servicio público justamente a Los Pinos, en donde fue vuelto a condecorar y a elevar de rango de general. Habiendo sido un preso acusado de estar con el narcotráfico también, pero en México. Terminó siendo asesinado al estilo colombiano por un par de motociclistas, ¿no? Entonces, son cosas que de pronto se nos pierden en la memoria, pero ahí están. Acosta Chaparro fue el que inventó el tema de las granadas de Morelia, que parece un mal chiste, si no fuera tan trágico, que no hay nadie en la cárcel en México que sea culpable de haber lanzado las granadas en la plaza principal de Morelia, Michoacán, el 15 de septiembre de 2008. ¿Por qué? Porque los acusados fueron inventados, porque eran unos mecánicos y trabajadores de la construcción que estaban a 400 kilómetros de Morelia esa noche. Entonces no podían haber hecho este atentado terrorista, ¿no? Fue el pretexto para que se empezara a hablar en México de narcoterrorismo. Al final quedaron libres totalmente. Acosta Chaparro está muerto y no hay un solo detenido en México por uno de los atentados terroristas más graves de todos los tiempos. Si de algo sabe José Reveles es sobre esto, seguridad nacional, los cárteles criminales y demás. Has escrito sobre eso, Narco México, el cártel incómodo y demás. ¿En qué camino vamos? ¿Hacia la impunidad o hacia la resolución? Te lo pregunto por Hertz Manero, porque seguimos viendo cómo hay este tipo de casos que se llevan en Estados Unidos, ¿no? Que son prácticamente regalos que Estados Unidos sí somete a juicio y México no. Vemos que la unidad de inteligencia financiera actualmente pues trae esta dinámica de ser más transparente, se lo permite incluso la propia investidura y publica prácticamente o mucho de lo que hace, lo que investiga y lo que congela, y se ha ido mucho al congelamiento de cuentas de grupos del crimen organizado. Pero en esta perspectiva, con tu conocimiento, ¿qué nos deja hoy? El PRI pactaba con criminales, el PAN parece que no solo pactaba, sino que aparte eran socios, y hoy Andrés Manuel López Obrador sigue con los militares en las calles, pero hablamos de una transformación, hablamos de cambios. ¿Qué hay diferente? ¿Hacia dónde vamos, José Reveles? Bueno, qué bueno que mencionaste lo de la unidad de inteligencia financiera, porque en efecto ahí sí se ha hecho algo nuevo. Se participó en 2 operaciones internacionales en contra del cártel Jalisco Nueva Generación, la operación Pitón y la operación Agave Azul. Las 2 las hizo Estados Unidos, pero México colaboró y aportó datos y se llegó a congelar cuentas, cientos de cuentas, más de casi 2,000, con varios cientos de millones de dólares o miles de millones de dólares, por primera vez a un cártel de narcotráfico y de los demás delitos que cometen estos grupos de la delincuencia organizada. Eso ya es un buen principio. Ya no se van en blanco. Ya no ocurre que estén en la cárcel y luego salen multimillonarios, como ocurrió pues con Benjamín Arellano, con Ociel Cárdenas y con los que
fueron extraditados a Estados Unidos y allá pudieron pagar multas de $100 millones sin ningún problema. ¿Por qué? Porque los tienen y porque aquí no se les quitaron. O sea, los metieron 5 o 6 años en la cárcel, los extraditaron, pero no le quitaron el dinero. Entonces yo creo que es un buen comienzo hacer esto con el Cártel Jalisco Nueva Generación, porque se ha ido a desestructurar todo este andamiaje que es familiar de lavado de dinero, incluso en Sudamérica, ¿no? Eso es importante. El otro caso, el de las denuncias e investigaciones a funcionarios públicos, se da más en el tema de la corrupción que en el tema del tráfico específico de drogas. En el tema de corrupción parece que sí hay visos de que se va a hacer algo diferente. Ya tenemos ahí incluso al presidente de la República tratando de acelerar, con todo respeto a la Fiscalía, porque es autónoma, pues de que informe más de Emilio Lozoya, porque como que se quedó parada después de que hubo declaraciones muy escandalosas y como que parecería que ahí se va a ir dejando morir el asunto, ¿no? Entonces creo que ahora sí quieren llegar a temas que son muy espinosos. Sabemos que ha habido en otros sexenios en la historia de México, sobre todo en los inicios de estos sexenios, ese ajuste de cuentas con el pasado. ¿Cómo fue el caso de La Quina con Carlos Salinas de Gortari? ¿Cómo fue el caso de Díaz Serrano con De la Madrid? ¿Cómo ha habido otros, ¿no? Más en la historia de México? Pero no debiera obedecer esto a sexenios, ni ajustes de cuentas con el pasado, nada más porque fueron diferentes a mí, sino que sea una constante, que México saque lección ahora que en Estados Unidos están exhibiendo a estos funcionarios mexicanos para que en el futuro se haga el trabajo que debe hacerse aquí. ¿Qué sigue para México? Y te lo pregunto por las estrategias que hoy lleva a cabo la administración de Andrés Manuel López Obrador. Se cumple un año del Culiacanazo y resurgen estas críticas sobre el combate a la delincuencia. Se habla de que esto que ocurre con Cienfuegos, el hecho de que tengamos a Genaro García Luna también desalado, obedece más a una presión por parte de Estados Unidos para que México sea más duro, ¿no? Sea más frontal, retome esa política de guerra frontal contra el narcotráfico por ser un poco laxo. ¿Qué opinión tienes sobre este panorama y hacia dónde va encaminado o vemos que va encaminada esta administración? Qué bien que mencionas a Estados Unidos, porque debemos partir de la base de que México es un país dependiente y muy dependiente de Estados Unidos, en donde las políticas antidrogas, el prohibicionismo y el combate incluso armado en contra de los traficantes ha sido un deseo de Washington. De alguna manera, a través de la iniciativa Mérida, que es, por más que quiera negarlo, es como un gemelito del Plan Colombia, se obliga a las administraciones mexicanas y colombianas a hacer cierto tipo de guerra, que tal vez no sería lo más conveniente si se tomaran decisiones exclusivamente autónomas. Ahora se critica no hacer la guerra, porque hay una posición más laxa, y no es que sea más laxa. En el discurso se está hablando de que hay más inteligencia, más empleo de las labores de inteligencia a los grupos para tratar de desestructurarlos y no seguir con la confrontación callejera, porque solo lleva a una elevación a la N potencia, inacabable jamás, de los asesinatos y de las desapariciones, porque también están las desapariciones que han subido de una manera exponencial, el aumento de las fosas clandestinas, porque ha habido una cantidad también inverosímil para un país que se precia de ser democrático y que escoge a sus gobernantes en las urnas, que sigan apareciendo fosas clandestinas, que son miles en este país. Parecemos un queso gruyère. Entonces, esto tiene que cambiar.
ha ido cambiando muy gradualmente, no con la rapidez que debiera cambiar, porque seguimos arrastrando temas viejos como el de que no se puede sacar a las Fuerzas Armadas tan fácilmente de la noche a la mañana porque no están las policías preparadas, porque no hemos sido capaces de que pasen los exámenes de confianza y de que se les den los cursos que indica la ley, ni siquiera a un porcentaje suficientemente importante para que, digamos, tengan esa noción del respeto a los derechos humanos. De tal manera que el irrespeto a los derechos humanos no se quede como una carga para las Fuerzas Armadas, que también deben respetarlos. Dice el presidente López Obrador que él ha dado la orden de que no se atropellen los derechos humanos. No, pero esa es una buena intención que a la larga lo que requiere son castigos ejemplares para quien infringa la ley, para quien torture, para quien mate, para que indebidamente aplique el ojo por ojo, el diente por diente. Entonces, creo que estamos en camino, pero muy lento. Vaya tarea maratónica la que parece retratarse en este México. Para cerrar, mencionaste los exámenes de control, los exámenes de confianza, perdón. Hoy se cuestiona mucho a Omar García Harfuch por sus exámenes de confianza, por su capacidad, y con la posible salida de Alfonso Durazo de la Secretaría de Seguridad por sus aspiraciones a la gobernatura de su estado, el que más suena para ocupar su cargo es Omar García Harfuch. ¿Qué opinión merece esto para ti? Pues esos documentos son muy reveladores en la medida en que recibió una ayudada por parte de su amigo Luis Cárdenas Palomino, en el sentido de que, ok, no pasaste los exámenes, nos pareció sospechosa tu actitud y tu reacción frente al polígrafo en el momento que te preguntamos de la relación con algún grupo del crimen organizado, y por tanto no pasaste los exámenes y no eres apto para ocupar el puesto que te están ofreciendo, pese a lo cual pasó. Y en menos de 4 años hizo una carrera que otros harían en 16. O sea, fue un ascenso vertiginoso que lo llevó a donde está ahora, encargado de la seguridad en la Ciudad de México. Me parece que es un esquema que se repite con los favoritismos en las policías federales. No sé si esto ocurra también a nivel de los marinos y los soldados, creo que son un poco más disciplinados y respetuosos de la disciplina y de los escalafones, pero fue exactamente el tema por el que Javier Herrera Valles denunció a Genaro García Luna, siendo él comisario de la Policía Federal, diciendo, me mandaron 12 jefes que hicieron sus exámenes, 7 de los cuales no los pasaron, y entonces me exigieron que los autorizara yo de manera pues administrativa, fast track. Él se negó a eso, lo denunció ante el presidente Felipe Calderón, con sus nombres y apellidos, a Genaro García Luna y al grupo, como él lo llama, de sus apóstoles, un grupo de 10 o 12 colaboradores principales de García Luna, que le dieron todo el poder a estos que no pasaron los exámenes. Entonces, es un asunto que se repite y que, desgraciadamente, ¿quién controla a los que controlan? ¿Quién supervisa a los que vigilan que sea correcta las pruebas, los exámenes de confianza, etcétera, etcétera? Creo que estamos necesitados de que haya honestidad, incluso en ese tema tan interno de las corporaciones. Pues José Reveles, periodista, experto en seguridad nacional, escritor de diversas publicaciones, te agradezco muchísimo estos momentos que estuviste con nosotros y pues esperar que nos des oportunidad de buscarte en otro momento, porque estos temas apenas están empezando a fluir con más fuerza en este país, pese a que no son nada nuevos. Gracias por la invitación, yo se los agradezco a ustedes y muy buenas noches. Muy buenas noches. Ahí lo tienen, mis amigos, José Reveles,
periodista experto en seguridad nacional. Yo le agradezco infinitamente a nuestros dos invitados que hoy estuvieran presentes para darnos un panorama más amplio de lo que está pasando. No es nada más un Cienfuegos, no es nada más un García Luna, no es nada más un Edgar Beitia, ¿no? Estamos hablando de una cuestión sistemática en este país y complejo de entender, complejo de concebir cuando hablamos de un país que tiene todo para ser potencia, pero aparentemente la ambición ha podido más, ha ganado más y al final son diversos motivos los que nos impiden prosperar y ver un cambio. Yo aspiro, y lo digo en serio, aspiro a un México que sea capaz de someter a juicio en tiempo real a quienes tengan denuncias por ser, ¿no? Denuncias por vínculos con el crimen, por lavado de dinero, por lo que sea. Yo aspiro a un México que sea capaz de investigar y de desahogar todas las pruebas a la mínima sospecha solo por estar en paz. Yo aspiro a un México que pueda hacer un cambio de forma y de fondo. Y aspiro a un México que tenga la capacidad jurídica de poder hacer justicia y no de estar regalando amparos.